hermanos, hoy estamos en capítulo 3 de la Confesión de Fe, capítulo 3 del decreto de Dios. Y vamos a ir a través de todo este capítulo esta noche para que no haya ningún retraso en el estudio de la confesión. Es mi intención que vamos a través de los fundamentos de cada capítulo para entender las doctrinas generales que se presentan a nosotros. Pero al mismo tiempo me gustaría que nos tomemos nuestro tiempo para mirar a esas enseñanzas y obtener una perspectiva clara de las Escrituras. Capítulo 3 del decreto de Dios. Y en este capítulo hay 3 puntos en los que nos vamos a enfocar. Número 1, predestinación. Número 2, elección y reprobación. Y número 3, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Capítulo 3, párrafo 1, si alguien puede leer. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, antes bien son establecidas en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Aquí en la confesión dice, en la primera oración del capítulo 3, Dios ha decretado todas las cosas que llega a suceder, y esto es nuestro mayor punto en estudiando este capítulo, que Dios ha decretado, en otras palabras, todas las cosas que ha pasado, que están sucediendo y que van a suceder. Dios ha predeterminado a suceder. Isaías 46, 9 a 10 dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Pregunta: después de leyendo este texto, ¿por qué Dios ha decretado todas las cosas que llega a suceder? ¿Por qué Dios ha decretado todas las cosas que llega a suceder? Porque Él es Dios. Él es el que puede hacer cualquier decisión que quiera y orquestar el sucedimiento de todo lo que pasa en la tierra. Amén, porque Él es soberano. Sí. Amén. Para cumplir su voluntad, Dios declaró desde la eternidad el principio y el fin, como dice Isaías, todas las cosas que han pasado y que van a suceder. Ahora, objeción. Si Dios ha decretado todas las cosas, entonces Él es responsable por el pecado. ¿Cómo debemos responder a esto? Si Dios ha decretado todas las cosas, entonces Él es responsable por el pecado. ¿Cómo debemos responder a esto? Dios no es el autor del pecado, pero Dios usa el pecado de una forma sin pecado para algún día ponerle fin al pecado. Amén. Dios, como dice la confesión, ha decretado todas las cosas. La respuesta estaba en la confesión, en la primera sección. Y lo hace de tal manera que Él nunca es el autor del pecado, ni tiene comunión de esos pecados. Eso es muy importante. Que Él no es el autor de ese pecado, del pecado, ni tiene comunión de esos pecados. En otras palabras, Dios no causa pecado. Dios no puede causar el pecado porque la odia el pecado. Recuerda los atributos de Dios,
que cubrimos, Dios es santo y justo. Para Dios causar el pecado es ser contra sus atributos. Entonces no, Dios no puede ser el autor del pecado y no puede ser responsable por esos pecados en la manera que Él causa pecado. Ahora, Dios ha declarado que el pecado va a suceder. Él ha decretado que el pecado van a entrar en el mundo, pero Él no creó el pecado. El pecado no viene de Dios, pero Dios usa el pecado para cumplir su voluntad. El ejemplo donde podemos ver esto, para mí es el mejor ejemplo en las Escrituras, es en la historia de José. Todos nosotros conocemos la historia de José y con sus hermanos. Génesis 37, 17 a 20. Si alguien puede leer 37 de Génesis. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y si dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora, pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y versículos 26 a 28 dice: Y Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Ahora, preguntas. ¿Quién quería matar a José? Los hermanos. ¿Quién vendió a José como esclavo? Sus hermanos. Entonces, ¿Dios será culpable por el pecado de los hermanos? No. Pero Dios determinó que los pecados de ellos sucedieran, ¿sí? Sí, eso es parte del plan. Génesis 50, 15 a 20, dice: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, en muchas de las tradiciones de la Biblia en español, vas a encontrar usualmente en este texto, el versículo 20, la palabra cambió o transformó. Que los hermanos intentaron hacer mal contra José y que Dios cambió esa intención para bien. Pero la traducción que hemos leído, como dice en la Reina Valera, no es cambió, es encaminó. No es la misma de la palabra cambió, pero es más cerca de la traducción correcta.
Dios encaminó esto, el pecado de los hermanos de José. Esa misma pecado que ellos intentaron, Dios intentó para que se suceda. El texto no dice que Dios usó el pecado. Dios encaminó. Dios tenía propósito para ese pecado a tomar lugar para su propósito. Ellos, los hermanos de José, los hermanos de José intentó. Dios también intentó la misma cosa que ellos cometieron para algo bueno. Dios predeterminó que ellos cometieran pecado y lo hizo de tal manera que no es culpable de ese pecado. Dios no causó el pecado de esos hermanos para que pudieran pecar. Ellos pecaron porque son pecadores. Ellos querían matar a José. Ellos le vendieron como esclavo. Eso fue la decisión de ellos. Ellos cometieron el pecado. Ellos, Dios no. Pero Dios propuso que esto sucediera para su buena voluntad, para que las familias de la casa de Israel podrían vivir. Si Dios nunca predeterminó que los hermanos de José no cometieron pecado contra él, entonces José no estaría en Egipto y habrían muerto a causa de la hambruna. Y si eso hubiera sucedido, entonces no habría tribu de Judá. Si no hay tribu de Judá, no hay Cristo. Todo esto es parte del plan de Dios. Entonces Dios ha decretado todas las cosas para el propósito de su voluntad. Efesios 1:11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nuestra salvación está basada en el decreto de Dios por medio de la redención en Jesucristo. Alguien lee el párrafo 2 de capítulo 3. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se pueden suponer, aún así nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. En otras palabras, Dios no basa su decreto en lo que ve en el futuro. Dios lo sabe de antemano porque Él lo ha decretado primero. La forma en que funciona la presciencia no es que yo lo haya visto primero y luego actúe en correspondencia a lo que ya vio. Si es así, ¿cómo funciona la presciencia? He aquí la gran pregunta: ¿cómo puede Dios estar absolutamente seguro de que todo sucediera exactamente como sucede, a menos que no haya sido decretado primero? Tengo aquí una cita de Loraine Bontner de su libro The Reformed Doctrine of Predestination. Él dice, ahora bien, si los acontecimientos futuros son conocidos de antemano por Dios, no pueden de ninguna manera tomar un rumbo contrario a su conocimiento. Si el curso de los eventos futuros es conocido de antemano, la historia siguiera ese curso tan definitivamente como una locomotora sigue los rieles de Nueva York a Chicago. La doctrina arminiana, al rechazar la coordinación previa, rechaza la base teísta del conocimiento previo. El sentido común nos dice que ningún acontecimiento puede ser conocido de antemano a menos que por algún medio, ya sea físico o mental, haya sido predeterminado. En otras palabras, tú no puedes tener conocimiento antemano si no era predeterminado primero. Si el evento no ha sido decretado primero, entonces Dios no podría saberlo.
Si el evento no ha sido establecido en tiempo e historia para que tenga lugar y nada puede cambiarlo, entonces Dios no puede tener conocimiento de ese evento con seguridad. Si el evento no está predeterminado, no puedes tener presencia, no puedes conocer antemano. No es posible tener conocimiento de algo antemano si no era decretado primero. Segunda parte de la cita dice: nuestra elección en cuanto a lo que determina la certeza de los acontecimientos futuros se reduce a dos alternativas: la coordinación previa del sabio y misericordioso Padre Celestial, o la obra del destino ciega y físico. Si nada ha sido decretado, entonces solo hay una opción a considerar. Dios trata de cumplir su voluntad y nada está garantizado. Porque si Dios no decreta todas las cosas que ocurren, entonces Él solo confía en probabilidad y no en seguridad. En otras palabras, Dios no puede hacer todo lo que Él quiere, solo puede esperar a hacer lo que quiere. Párrafo 3 dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Quiero considerar algunos textos aquí, porque necesitamos conocer de dónde viene la salvación y cómo se aplica la ira de Dios para incrédulos. Romanos 8, 28 a 29 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Juan capítulo 3 dice en versículo 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 27. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La salvación es dada por Dios al pecador. ¿Qué les pasa al pecador a que Dios no le da la salvación? Él ya está condenado, dice el texto. No hay salvación para él, ya está condenado. No está condenado porque Dios no eligió salvarlo. Él ya está condenado porque es un pecador. Todos merecen la ira de Dios. Nadie merece ser salvo. Nadie merece ser salvado. Por esa razón es llamado la elección de Dios. No somos mejores que otras personas. Merecemos tanta la ira de Dios como cualquier otra persona. Pero Dios, siendo rico en misericordia, nos predestinó a la vida eterna. Pero ¿por qué no salva a los demás? Porque Él no está obligado a hacerlo. Recuerda, hermanos, que lo dijo Spurgeon. La pregunta no es ¿por qué Dios solo salva a un pueblo elegido? La pregunta debería ser ¿por qué Dios salva a los pecadores en general? Nadie merece la salvación. Todos merecemos la ira de Dios. Merecemos su ira, pero Dios quería mostrarnos su gracia y misericordia.
Vamos a leer el párrafo 4, si alguien puede leerlo. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular y inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido. Dios ha decretado estas cosas de tal manera que son seguros que nadie puede cambiarlo. Dios eligió a un pueblo para él. ¿Cuánto en totalidad? ¿Cuántos son los elegidos? Solo Dios sabe. Nadie sabe cuántos elegidos hay. Ni sabemos quiénes son todos los elegidos. Pero Dios predeterminó a su pueblo de tal manera que Él conoce Él conoce quiénes y cuántos son ellos. Y nadie puede cambiar eso. Todo quien Dios eligió para la salvación van a ser salvos. Aquellos que no son elegidos no pueden ser salvos. Porque eres Dios que decide. Juan 10, 26 a 29, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me les dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si no es oveja de Dios, si no es escogido, si no cree, entonces no pertenece a Él. Sus ovejas pertenecen a Dios. Sus ovejas son sus elegidos. Y más de eso, si es escogido, entonces no puede ser perdido. Porque el Señor prometió que aquellos que pertenecen a Él nunca van a ser perdidos. Nuestra salvación es tan seguro que el Señor prometió que todos los elegidos, todos los creyentes van a estar en el día final con el Señor. Párrafo 5, si alguien puede leer. Aquellos dentro de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, nos ha escogido en Cristo para gloria eterna, pero para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. Sin que ninguna otra cosa en la criatura. En otras palabras, no había nada en ti ni en mí que hiciera que Dios nos quisiera. Romanos 8:8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es un gran problema para los arminianos, aquellos que creen que la manera como Dios predestinó a la salvación es que Él vio en el futuro que íbamos a decidir aceptarle. En otras palabras, Dios me salvó solo porque Él vio que yo iba a decidir a aceptarle. Pero Romanos 8 dice que nadie en la carne puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios elegir a personas según lo que la ve que harán en el futuro cuando no hay nada que hacen que agrada a Dios? No es posible. Mira que dice Romanos 8, 6 a 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Por qué la mente puesta en la carne no puede agradar a Dios? ¿Por qué la mente puesta en la carne no puede agradar a Dios? La carne es yo no sé decir. Mal. Mal. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ahí está la respuesta. Porque no se sujeta a la ley de Dios,
pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces es absolutamente imposible. No hay nada en nosotros que puede dar razón a Dios para salvarnos, porque no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Pecadores son muertos en sus pecados. Ellos no quieren a Dios. Ellos odian a Dios. Entonces la única razón por que Dios salva a los pecadores es por gracia, puro, perfecto gracia. Si hubo algo que Dios vio en nosotros que lo hizo querer salvarnos, entonces eso significa que lo merecemos. Y si nos merecemos, entonces no sería gracia. Párrafo 6. Si alguien puede leer párrafo 6. Así como Dios ha designado los elegidos para la gloria, de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Además es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Amén. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, como dice Efesios 1. No hay otra manera de salvación, hermanos. Solo Cristo puede salvar. Hay un solo Dios y salvación. No hay tipos de salvación. Eso no existe. No existe un creyente que es justificado y no es santificado. O aquellos que tienen el Espíritu y aquellos que no tienen el Espíritu. Si eres salvo en Cristo, entonces eres justificado, adoptado, santificado y glorificado. Eso es la cadena de la salvación. No puede ser separado. Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. La única manera en que Dios puede hacer esta obra perfecta de salvación es si Él primero la predeterminó para cumplir su voluntad y cumplir su propósito. Por esto podemos decir que nuestra salvación está garantizada, porque Dios predeterminó esto. Leemos párrafo 7, la última párrafo de la confesión del capítulo 3. ¿Alguien lo lee? La doctrina de este profundo misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado, para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Con especial prudencia y cuidado, estar seguros de su elección eterna. Hermanos, aunque esta doctrina es muy importante, e incluso diría que es una parte del Evangelio, no es el Evangelio en sí. Digo esto por dos razones. Número uno, no todos los creyentes están de acuerdo en esta doctrina. Aunque los hermanos arminianos son equivocados en esto, de igual manera son hermanos equivocados, pero son hermanos. Número dos, nosotros no predicamos a Calvino, nosotros predicamos a Cristo el crucificado. Entonces la manera de salvación no es por el calvinismo, sino el Evangelio que está centrado en el calvinismo.
Pero quiere decir esto, esta doctrina de la predestinación y la elección es la razón por la que puedo decir que estoy seguro de que voy a llegar hasta el fin, que vamos a llegar al final. Y estoy seguro de que otros también van a llegar al final. Y más personas van a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque esto es garantizado. Dios tiene todo esto en su plan. Tenía propósito desde la eternidad. En Cristo estamos garantizados la salvación perfecta de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, que podemos tomar tiempo para ver a tu palabra, ver a las escrituras y estudiar tus doctrinas que nos enseña de tu perfecta voluntad, de tu perfecta conocimiento, Señor. Gracias, Padre, que podemos conocerte más por medio de las escrituras, por medio de tu palabra, Padre. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti. Y también ten cuidado con esta doctrina, que a veces podemos ser orgullosos cuando tenemos conocimiento. Humíllanos, Señor. Humíllanos, Señor, para que podamos enseñar a los hermanos tus verdades. Verdades hermosas, verdades perfectas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.